una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. ¿Ya? Entonces, quiere decir que es algo fortuito, ¿sí? Y que al final termina en un daño. Ese es accidente. Puede ser en la misma sede o también puede ser fuera, siempre y cuando haya sido por órdenes del empleador que este trabajador esté en ese lugar. ¿Sí? Ya. Ahora, incidente. Suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o que éstas requieren simplemente primeros auxilios. ¿Ya? Entonces, incidente peligroso, todo suceso potencialmente riesgoso que pudiese causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o también a la población. Vamos a dar un ejemplo, ya, como vemos en las imágenes, ya. Todos son eventos no deseados primero, ¿sí? Pero el accidente termina en un daño, como vemos en esta caída de escalera, ¿sí? Ahora, el nivel de daño tiene su clasificación, que luego lo vamos a ver. El incidente, ¿no? Dice que no sufre daño, entonces ahí como que casi me caigo, ¿no? Ahí todavía no se concreta. ¿Es el cable o es la tele? Ya. Como que casi, parece que se va a caer, pero no se ha caído, ¿ya? Pero si a lo mucho se hubiera caído, hubiera tenido una atención de primeros auxilios, ¿ya? En el incidente peligroso es todo suceso potencial, o sea que pudo haber ocasionado un gran daño, ¿ya? Pero ¿qué diferencia hay entre este incidente y este de acá? Es de que, por ejemplo, un incidente peligroso podría ser un incendio en este lugar, pero después que nosotros nos fuimos, ¿no? Y tan solo hubo de repente daños materiales. Pero si hubiera ocurrido un poquito más temprano, entonces nos había podido dañar a nosotros. Pudo, pero no hubo daño. ¿Sí? ¿Ya? O de repente, ¿no? Una caja que pesa, no sé, como unas 20 toneladas, exagerando, ¿no? O 10 toneladas. Y cayó cerca de ti, pudo haber ocasionado la muerte de repente a ti o a varias personas que pasaban, pero no pasó. ¿Sí? Y la enfermedad ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Físicos. Ajá. Psicológico, ergonómico. Ajá. Psicosociales, ¿ya? Son los peligros. ¿Relacionados a qué? Al trabajo. O sea, a la actividad que tú realizas, a lo que tú estás expuesto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no sé, estás trabajando 20 años en un puesto de trabajo que no estás expuesto a ruido y sin embargo en tu examen médico sale hipoacusia. ¿Es enfermedad ocupacional? No, porque no está relacionada a las actividades que realiza. Lo pudo haber contraído
por otro fuera, o también por la edad, porque hay hipoacusia también por la edad. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por eso ustedes, por ejemplo, yo he tenido casos que he auditado y me sale algunas, dentro del programa de vigilancia, ciertas enfermedades que han identificado. Y yo le digo, ¿dónde está la investigación? No es, yo le digo tu registro de enfermedad ocupacional. Y me dice, hemos hecho la investigación y no es enfermedad ocupacional, porque no está vinculado, relacionado a las actividades que realiza. ¿Ya? Ya. Entonces nos vamos a accidentes. ¿Qué tipos de accidentes tenemos? Como vemos en la imagen, accidente leve. Ajá. ¿Qué más? Mortal. ¿Ya? Dentro del leve vendría a ser también igual, ¿no? Un evento no deseado con daño, pero la diferencia es de que hay una atención médica y hay un descanso breve con máximo retorno al día siguiente. ¿Ya? No es primer auxilio, porque me dicen, no, pero en un caso también tuve que... me habían hecho reportes de accidentes de trabajo, porque tenían un médico en la planta. Allá le digo, vamos a revisar, empecé a revisar y al final decía que era un primer auxilio, pero ellos lo habían tratado como un accidente. Yo le dije, pero este es un incidente. No, pero ahí dice, ¿no?, que la atención médica, y él ahí mismo comenzó a trabajar. Sí, le digo, pero tú puedes tener tu médico, puede atender los casos de primeros auxilios y también los casos de accidentes leves, pero acá este es un primer auxilio, un pequeño cortecito, ¿no?, chico. La verdad, ¿no? ¿Me entiende? O sea, ¿me entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya, pues entonces hay que diferenciar bien. ¿Por qué? Porque esto, si tú no diferencias bien, entonces no vas a poder hacer adecuadamente tus estadísticas y tus notificaciones. ¿Ya? Y bueno, la labor preventiva también, ¿no? ¿Ya? Accidente incapacitante. Dice, igual, un evento no deseado, hubo atención médica, ya, da lugar a descanso, ya más de un día, ¿no? ¿Sí? Bueno, más de un día, ¿no? Y ahí también se divide en tipos de incapacitantes, ¿no? Como incapacitante, ¿cómo es? Temporal. Ajá, ¿qué más? Parcial, permanente y total permanente, ¿no? Y el accidente mortal igual, ¿no? Un evento no deseado, pero que termina en fatalidad. Acá nos dan dos acotaciones importantes, ¿no? En el accidente incapacitante dice no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. O sea, se cuenta los días perdidos a partir del día siguiente, ¿ya? Aunque el descanso médico corre desde el primer día de atención, ¿no? ¿Ya? Y en el accidente mortal, ahí sí se debe considerar la fecha de deceso, ¿no? Y también los días cargados que nos indiquen las tablas. ¿Ya? Costos de los accidentes. Acá tenemos tanto costos directos como costos indirectos. Los costos directos vendrían a ser el mismo sufrimiento físico y psicológico del trabajador, ¿ya? Y los tratamientos médicos posibles, ¿no? De las secuelas permanentes que hayan tenido. Los costos indirectos, pérdida de capacidad de trabajo, sufrimiento de la familia, ¿no? Los planes de vida también postergados.
¿Alguno de ustedes ha tenido casos de accidentes? ¿No? Ya, ok. Acá hay dos puntos de vista. Uno el punto de vista de los trabajadores y otro el punto de vista del prevencionista, ¿sí? ¿Ya? Del supervisor, del jefe de seguridad. ¿Por qué gestionar accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales? Es, digamos, porque nos va a llevar al control de pérdidas, ¿no? Claro está que nuestro objetivo principal es la preservación de vidas, pero también nos va a llevar en lo que es control de pérdidas. Por ejemplo, como les dije, los costos directos son los que están aquí y estos vendrían a ser los costos indirectos, ¿no? Porque a veces ¿qué dice la ley? Todos deberían tener seguro complementarios, seguros, todos los trabajadores. ¿O qué tipo de seguro debería tener? Sí, pienso que sí, porque así sea en oficina igual se permite. Claro, la ley nos habla de que debería haber un seguro, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que se está haciendo? Las empresas están optando las de alto riesgo, cumplir, porque eso sí es obligatorio que tengan el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ya? Eso sí está reglamentado, pero las otras empresas no las tienen, ¿sí? Y como, por ejemplo, pero algunas que no son de alto riesgo, lo que han optado, o sea, que no están dentro de la lista de alto riesgo, han optado a contratar este tipo de SSTR, que está bien, es válido, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque veamos algunos de los costos indirectos. A ver, ¿tú qué llegaste? ¿Nos puedes ayudar? Costos indirectos: atenciones médicas no asegurados, salarios y costos de selección, capacitación y entrenamiento del trabajador de reemplazo, salarios pagados a los trabajadores relacionados al incidente por el tiempo de atención de la emergencia, de la investigación de incidente, de trámites administrativos. Ajá. Equipos de emergencia utilizados, pérdida de prestigio y posibilidad de hacer negocios, no productividad del trabajador lesionado y de los compañeros que presenciaron el incidente, reemplazo o reparación de infraestructura, equipos, herramientas, productos, material. Ya. Aquí, por ejemplo, sí, termínalo. Interrupción y retraso de producción y demandas legales civiles o penales. Ya, miren, acá por ejemplo, donde dice costos directos, el SSTR te lo va a cubrir, ¿sí? Tanto lo que es pensión como salud. Si tienen las dos coberturas, ¿no? Definan bien las coberturas y el alcance de la actividad. Pero esto, no. Los indirectos, no. ¿Sí? Porque algunos empleadores dicen, no, si yo contraté mi seguro, ¿para qué voy a gestionar accidentes? O sea, la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros costos que son ocultos, ¿sí? Y estos costos son altos, dependiendo del tipo de accidente que hubo. Por ejemplo, en un caso hubo una explosión con incendio, ¿ya? Entonces, salario y costos de selección, capacitación y entrenamiento es muy alto, porque el periodo de adecuación de un trabajador nuevo, dependiendo del puesto que va a ocupar, por lo menos es 3 meses. Para que, por ejemplo, si él está de descanso médico y yo contrato otro, él no me va a producir igual que él. Por lo menos de 3 meses para adelante, dependiendo de la complejidad del puesto, ¿ya? Eso no te paga el seguro, ¿ya?
Otro es salarios pagados a los trabajadores relacionados al incidente. Después de un incendio, con una explosión, activas tu plan de emergencia, todo. La descontaminación del área, la limpieza, reconstrucción, tiene un costo y tiene un tiempo del personal que tú puedas emplear para realizar este trabajo. ¿Sí? ¿O acaso ya el incendio y la explosión todos regresan a trabajar? Paralizan. Si por ejemplo el Arcomar, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado? ¿No? Pero no cerraron por mucho tiempo, ¿no? Claro, pero igual hubo un tiempo. Tú sabes cada día cuánto es los ingresos. Claro. O sea, tan solo un día nada más. Por eso, ¿No? Claro, pero tan solo un día que esté cerrado tiene un costo. ¿Sí? ¿Ya? Otro. Equipos de emergencia utilizados, dependiendo de la complejidad, ¿no? Cuánto está la carga de los extintores, volver a recargar, si se malograron, volver a comprarlos, en mangas, todo lo que tú hayas utilizado, o de repente si es un derrame también. Tiene un costo, ¿ya? Pérdida de prestigio y posibilidad de hacer negocio. Está bien, el Arcomar lo abrieron, pero ¿tú crees que tuvo la misma afluencia de público durante varios meses? Aunque acá las personas se olvidan rápido, ¿no? Sin embargo, en un mes no era lo mismo. Y también ahí se ven las pérdidas. Quieras o no, hay pérdidas. No es lo mismo en cuanto a ventas, ¿no? Lo que tú quieras en tu negocio. Menor productividad del trabajador lesionado. Por ejemplo, un caso de que tuvo una fractura, le dan de alta, pero si él levantaba peso durante por lo menos unos 3, 4 o 5 meses, dependiendo, va a estar en rehabilitación y no va a poder realizar la misma actividad. Entonces la ley dice que lo transfiramos de puesto a uno que implique menor riesgo. Eso también es una pérdida. ¿Pero por qué es igual está trabajando? ¿Por qué? Porque yo de repente en mi empresa no necesitaba a alguien que estuviera sentado como un asistente, ¿no? Yo lo que necesito es alguien que cargue, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, todo lo que es infraestructura, interrupción y retraso de producción, definitivamente, ¿no? Todo lo que estábamos comentando. Demandas legales, civiles o penales. Eso tampoco lo cubre el SCT. ¿Sí? Más que todo el tema de los compañeros que presenciaron el incidente, porque es cierto, después lo que sucedió en ciertos lugares que he ido, los trabajadores no producen igual, entonces es por el impacto que presenciaron el tema. Ajá, eso por ejemplo, cuando hubo esta explosión, por ejemplo, que la explosión haya sido en una de las tienditas que estén acá, los trabajadores no querían acercarse de ese lugar. Decían, oye, a ver, anda, a ver. No, todos trabajaban y todos estaban trabajando no concentrados, sino viendo que si sucedía algo otra vez. Algunos ya ni querían entrar, ya, ¿no? Y cualquier ruido, todos ya estaban en la puerta. Ya. Claro, o sea, es un impacto fuerte. Un caso también de un chico que estuvo con otro en una compactadora que se le amputó el dedo, no podía dormir, no vino a trabajar varios días, porque se sentía culpable que su compañero se haya accidentado. ¿Ya? O sea, sí hay costos ocultos y eso también hay que enseñarle al empleador para que pueda gestionar prevención de accidentes. ¿Sí? Incluso estuve capacitando un grupo de empresarios, ¿cómo le llaman esto? Micro y pequeña empresa, ¿sí? Que habían decidido llevar para que puedan ser contratados por una empresa principal, tenían que llevar como un curso, taller de seguridad, ¿no?
y este dueño contaba que él hasta ahorita no podía ni dormir porque uno de sus trabajadores había muerto y esa muerte se pudo prevenir, ¿no? En un trabajo en altura. ¿Sí? O sea, ¿qué impacto hay? Entonces es mejor usar, yo les aseguro así, les aseguro que si ustedes trabajan prevención, sí, va a disminuir la probabilidad de que haya accidentes, pero si los hubiese, la magnitud va a ser menor, siempre, ¿ya? Y son cuestiones que no son muy complicadas de hacer a veces, porque nosotros podemos ingeniarnos formas de cómo prevenir con menos costo, ¿no? ¿Sí? A veces no se puede, ¿no? Pero una, por ejemplo, de las herramientas básicas es el orden y limpieza. Otra de las herramientas básicas es la capacitación. Yo les digo que con capacitación se reduce bastante esa probabilidad, ¿no? Y bueno, los controles de ingeniería y todo lo demás, ¿no? Todos los demás controles. Pero de que me digan, no me dan plata, no me apoyan, ¿no? Mi empleador, y todo esté de cabeza, no, yo no les puedo creer. Porque con el orden y limpieza y la capacitación, tienes un avance al menos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y sobre todo de que tú puedas hacer que los trabajadores vean en ti a alguien en que puedan confiar, ¿no? No al que está con su látigo, ¿no? Juzgándole por lo que hace, sino alguien en que pueda confiar. Entonces, si ustedes son aliados, ¿no? Entonces van a poder trabajar la prevención, ¿sí? Y también que sean aliados los jefes de área. Si tú llevas sistemas integrados de gestión y conoces un poco de calidad, un poco de medio ambiente, un poco de seguridad, tu mente es mucho más amplia. Entonces tú puedes comprender al de producción, puedes comprender al de finanzas o administración, puedes comprender al de recursos humanos, ¿sí? A los de repente transporte, porque sabes que ellos tienen un objetivo ya, digamos, dentro de la empresa tienen un objetivo diferente. Entonces tu trabajo va a ser equilibrar, ¿no?, esos objetivos. Que ellos no se olviden que al final hay que proteger a las personas en medio de todo lo que ellos hagan, ¿sí? Pero si tú te comienzas a pelear con todas las áreas, que primero es la seguridad, o sea, sí, el primero es proteger a las personas, pero también si ellos no hacen su trabajo, entonces la empresa deja de existir y no va a haber a quién proteger, ¿o no? ¿O no? Ahora, si ellos también producen descontroladamente, se muere alguien y la empresa también puede dejar de existir, porque si es que tan solo trabaja para mineras, ¿no? Entonces de repente dicen, no, yo no quiero contratar a alguien, una empresa así, ¿no? Corto el contrato, ¿sí? Entonces buscar el balance, ¿no? Y ser aliados por el bien de todos, ¿no? ¿Ya? Fases del proceso. Lo mínimo que debería de tener un procedimiento de investigación de accidentes son estas fases. Si ustedes, o sea, ¿qué dice la norma? No te dice elabora un procedimiento, pero sí te dice, te obliga a tener los registros de investigación, de estadística. Sin embargo, yo que les digo, les recomiendo que hagan un procedimiento, ¿sí? Para que funcione bien su sistema. Entonces, ¿qué me dice qué debería tener como mínimo mi procedimiento? ¿Quién comunica? Y en el quién comunica, ahí debería estar establecido todo, ¿no? El que presenció el evento, ¿sí? Y se tendría que establecer a quién va a comunicar, ¿sí? Por ejemplo, el jefe inmediato o al área de prevención. Algunos tienen un área y un teléfono específico, dependiendo de la realidad de tu empresa.
porque de repente tu empresa es pequeña y no le vas a exigir todo lo que tiene una mina. Sin embargo, tu procedimiento de investigación funciona, pero ok. Ese es el objetivo. De acuerdo al contexto de la organización, tú elaboras tu procedimiento, de tal manera también no lo hagas tan complejo, ¿no? Cuando no es necesario. ¿Ya? Ahora, si tienes los recursos y tú quieres, puedes, lo haces así, ¿no? Como por ejemplo, hay algunas empresas que tienen una línea exclusiva, ¿no? Para caso de accidente. Pero otros tan solo tienen una línea para todas las llamadas, ¿no? ¿Sí? Ya. Investigación. ¿Cómo vas a investigar? Al menos detalla los puntos importantes, porque a pesar de que existe un registro, yo he encontrado en las auditorías de que no investigan adecuadamente, no están los datos básicos de la investigación. Eso lo vamos a ver después. Sí, como ejemplo. Sí. A ver, ¿sí? Primero les vemos las fases y vemos los ejemplos después, ¿ya? Sí. Notificación, lecciones aprendidas, verificación de la eficacia y las estadísticas, ¿ya? Como les decía, comunicación. Este es el registro de investigación de la 050. Tú puedes ampliarlo, pero no puedes quitar información, ¿ya? Acá colocamos la razón social, ¿sí? Los datos del empleador, ¿no? ¿Sí? Datos básicos. Esto es importante, ¿no? ¿Sí? Este es en el caso de que el accidentado o estuvieron, el accidentado es de una empresa tercera, ¿ya? Porque también están obligados a realizar la investigación de la empresa tercera. Y la empresa tercera también hacer su investigación. Pero ambos casos tienen que estar alineados, ¿no? Ambas versiones. Sí, asegúrense, ¿ya? Ya. Datos del trabajador, todos sus datos, el tipo de contrato. Todos estos datos son importantes porque, digamos, si es que Sunafil interviniera, te va a solicitar toda esta información con todas las evidencias, ¿ya? Porque hay algunos casos de que el trabajador no estaba dentro de un contrato válido, ¿no? Legal. Eso también es importante, ¿no? Para ver si de pronto había un caso de fatiga, ¿no? De repente muchas horas trabajando, ¿no? O también para tu estadística, para ver en qué horario más se accidentan los trabajadores. Ya, ahí está. Entonces tenemos el dato del trabajador, fecha y hora de ocurrencia del accidente, fecha de inicio de investigación. ¿Cuándo deberíamos iniciar nuestra investigación? ¿Un mismo accidente? Claro, si es posible, una vez que controlaste, ¿no? El mismo día, hacer una reunión extraordinaria y el mismo día, una vez que controlaste, no va a ser que dejes todo y estás investigando ahí, ¿no? ¿Sí? Porque si acá me ponen después de 2 días, 3 días, o sea, ¿qué gestión preventiva es esta, no? ¿Ya? Lugar exacto, el tipo de accidente, ¿no? El tipo de incapacidad, número de días de descanso médico y número de trabajadores afectados. Ahora, si por ejemplo hubieran 3 trabajadores accidentados en el mismo evento, ¿cómo haríamos estos registros? ¿Son 3 formatos? Sí. Separado por cada uno. Ajá. Describir parte del cuerpo lesionado, ¿no? Que generalmente eso ya está el detalle en los informes médicos, ¿no? ¿Ya? Tal cual, mejor coloquen. Porque a veces nosotros como ingenieros colocamos a nuestra manera, ¿no? Mejor como dice el médico, ¿ya? Descripción del accidente de trabajo.
Aquí les recomiendo, por bien de la gestión que ustedes están realizando y por bien de la investigación y de la fiscalización y de la auditoría y de todo lo que venga después, es que coloquen ahí antes, durante y después. Antes, por ejemplo, el trabajador, el operario Juan Pérez estaba, el operario de producción Juan Pérez, ¿no? Ahí ya cómo están los datos, arriba, ¿sí? Estaba realizando, o inició la labor a las 8 de la mañana, realizando el ATS, el procedimiento, según procedimiento escrito de trabajo, estaba con sus EPPs, todas las medidas preventivas que ustedes habían tomado. ¿Sí? Porque cuando uno lee y dice, y se cayó, ¿no? De 5 metros, 10 metros de altura, uy, ¿y qué pasó? Entonces, ¿qué? ¿Cómo que se cayó? Pero no le dieron arnés, tú te empiezas en tu cabeza a pensar muchas cosas, ¿no? Pero si le pones el antes, y hizo su permiso de trabajo, su ATS, se le entregó su CPP, todo el detalle, ¿no? Se le inspeccionó su arnés, hubo su charla y todo, ya. Y entonces durante dice, pero durante la línea de anclaje no lo conectó a acto subestal, ¿no? Y ahí ya se ve la labor preventiva que ustedes hicieron, ¿no? Pero luego, y viene, ¿no? ¿Y dónde estaba el supervisor? Porque según un procedimiento en este trabajo debía haber un supervisor. No sé, pero tienen que sustentar el trabajo que ustedes hicieron. ¿Sí? Ya. Y el después. ¿Y después qué hicieron? Yo, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? Un auditor, un inspector piensa, ¿y después qué hicieron? Dice, y después, inmediatamente se activó el plan de emergencia, la ambulancia lo trasladó a la clínica más cercana, se activó el SSTR, etcétera, etcétera. Si es posible, pueden hacer una simulación con fotos, ¿sí? Les recomiendo, ¿ya? Las fotos del mismo momento también. Parece frío, pero en verdad lo he tenido que hacer. Es ¿Ya? normal que se den grabaciones o fotos del mismo accidente. Claro, porque hay empresas que tienen cámaras, ¿sí? Es normal y es mejor. Porque en un caso, me acuerdo que estaban saliendo los camiones para los servicios y esos mototaxis estaba pasando. Y el camión estaba saliendo despacito, lento. Y la mototaxi venía a toda velocidad. Y incluso el camión paró. Y la mototaxi, no sé, venía así. Y ¡pum! Se volcó. Sola. Y nosotros, por humanidad, vamos a ayudarle porque había un niño, un señor, una señora. Ayúdenles, ¿no? Activen el plan de emergencia para ellos. Pero estaban fuera. La ayudamos, le hicimos pasar los primeros auxilios, ¿no? Y gracias. Ya de nada, váyanse a atender, ¿no? Entonces, y después pasó como media hora y regresó el señor. Y dice, no, es que quiero que me den una indemnización porque yo me he volcado por el camión, ¿no? Y yo le dije, ¿qué? Le digo, señor, le dije así, venga, pase. Y le dije, activa las cámaras de vigilancia, muéstrale cómo ha sido el accidente. Y el señor mira así. Me dice, entonces le dije, ¿está claro? No, sí, disculpen, yo me he equivocado. Le dije así, ¿no? Ya, señor, pueda seguir. Algunas personas son así. Y en algunas empresas tienen cámaras, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿puede negarse un trabajador a ser atendido en las clínicas que el SSTR ha establecido? Por un traslado por particular, una ambulancia, hay personas sobre los que viven en emergencia y sí se han llegado que no tienen un lugar específico, por ejemplo.
el más cercano a una emergencia fue Casimiro Ulloa, Ujú. pues el hospital de emergencistas. Pero no, dijo no, estaba entre Good Hope o Casimiro, y yo estaba acá Ajá. por el grifo Repsol, pues más fácil, más cerca era el tema Casimiro, pero aún así se negó. Ya, miren, la ley de emergencia dice que primero hay que estabilizar al paciente. Si no hay mucha gravedad, sí, le puede No, decir. medida de Ganglow tenía algo de 10, así que era un TEC leve. Ujú. Ya, si no es de gravedad, puede ir a la clínica. Si no, yo prefiero ya, que está dentro de la lista. O no está dentro, pero igual el seguro lo va a cubrir. Ya, Igual, porque el vale. seguro. Ajá, igual. Esté dentro de la lista el seguro no, igual el seguro tiene que cubrir. Pero si ya es algo grave, aunque no quiera, igual hay que estabilizarlo. ¿Sí? Primero, al lugar más cercano. ¿Ya? Ahora, posterior a eso, que ya está en tratamiento, ¿puede negarse? Sí. Hubo un caso de un trabajador que me dijo, y éramos, entonces, a mí me gusta tener buenas relaciones con los trabajadores, en verdad, es bonito, ¿no? Pero ya cuando ocurre accidente, a veces un poquito se confunde, por no decir otra cosa. Entonces me dice, señorita, ya no quiero atenderme en esa clínica, me dice. ¿Por qué? Le digo. Entonces me dice, ¿por qué? Porque ese doctor puede decir que yo no tengo nada, me dice, para beneficiar a la empresa. Y yo me voy a ir aparte de mí, yo voy a atender para ver qué cosa tengo, porque yo no me siento bien, ¿no? Ya le digo, tú, si deseas, puedes ir, pero que primero vas a firmar un documento que diga de que tú estás rechazando la atención que te queremos dar. Y le digo, puedes ir en ambos casos, ¿no? A ambos lados si deseas, pero no rechaces esta atención, porque el SCTR, le digo, nosotros ya no tenemos nada que ver. El empleador no puede llamar al médico y decirle de que, oye, cambia, ¿no? No, le digo, ¿no? Entonces, no rechaces si tú mismo contrastas si deseas. Y después me dijo, ya, señorita, no, es que en verdad me siento asustado, ¿no? Ya, le digo, no te preocupes. O si no, le digo, para que no gastes mucho, también puedes ir al seguro. Pero no rechaces, ¿no? Hacerlo entender, es que entran, como les dije, en ese momento de pánico, pues, ¿ya? Pero en ningún momento les recomiendo pelear con el trabajador, ni tampoco, o sea, sobre todo en ese tiempo van a tener que ejercer mucha paciencia, ¿no? Y comprensión por el tiempo difícil que están pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué van a describir? Ya, ahora según lo que les expliqué, ¿es importante? Importantísimo, ¿no? Ya, y normalmente no lo hacen así, ¿ya? Pero ya les expliqué por qué, ¿ya? Descripción de las causas. Ahora, ese es otro punto importantísimo. Varias investigaciones las he observado. ¿Por qué? Porque la descripción de las causas no es adecuada. Entonces, aquí sí les recomiendo, hay varios métodos de investigación, ¿ya? Pero les recomendaría que usaran esta tablita. ¿La han visto antes? No. Ya, algunos sí, otros no. Sirve muchísimo porque a partir de esta tablita es más fácil que puedas determinar la causa y no se te escape ninguna posible causa. ¿Sí? ¿En el internet? ¿Sí? No, en el internet. Sí, en el 050. No. Ah. Ya, miren. Un ejemplo, dice... Ya, más facilito ya. Caída en el mismo nivel. El tipo de accidente, ¿ya? El 4. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces dice ver, causa inmediata, 4. Todos estos números, porque estas podrían ser las posibles. Entonces vamos a ver.
4. ¿No? ¿Qué dice 4? Ajá. Claro, de repente estaba llevando su caja rapidito. ¿Sí? Ah, ¿fue por eso? No. Ah, entonces seguimos a la otra. ¿Cuál es? ¿Qué dice? De repente colocó algo incorrectamente y con se cae. ¿Sí? Seguimos. Estaba jugando, también se cae. ¿No? Porque algunos trabajadores son juguetoncitos, ¿no? Sobre todo los varones. ¿No? ¿No? Y la prevencionista como mamá está detrás. ¿No? Dice, no. Cuando yo voy así a lugares donde hay prevencionistas, ¿no? Mujeres o jefas, le veo como la mamá y sus hijitos. Ya, ok, seguimos. ¿El otro? Bajo la influencia de alcoholes y otras drogas. Claro, eso también es importante, ¿no? Hacer ese tipo de descartes, ¿ya? Ya si hubiese sospecha, ¿no? Si van a hacer eso, es recomendable tener una política de alcohol y drogas también. El interés de alcohol y drogas. Claro, ya ahí viene todo. Después de eso viene todo. Las formas, cómo vas a ejercer esa política, ¿no? ¿Ya? Para que esté escrito y el trabajador diga, no, a mí, no. No me dijeron y no lo quiero hacer, ¿no? ¿Y qué pasa, o sea, si es que ese día que se accidenta no se hizo el alcoholemia, no sé? Por eso, de acuerdo a tu política, tú vas a establecer en qué momentos podrías hacer este test, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, si es un chofer, la ley ya le manda que se haga su test, ¿no? Igual tú podrías definirlo en tu empresa, ¿no? En caso de sospecha, ¿no? Si fuese posible, ¿no? ¿Ya? Ahí tú defines en qué momentos, ¿ya? Y así, ahí vas encontrando la causa inmediata y lo vas colocando aquí, ¿no? Acá te recomiendo, ¿ya? Eso no lo dice la norma, que acá pongas una columna de causa inmediata y acá al costadito causa básica, ¿no? Porque cada causa inmediata está enlazada a una causa básica, ¿sí? Pueden haber dos causas inmediatas, sí, puede haber, ya. Ahora, supongamos que fue operar a velocidad indebida. ¿Qué nos dice acá? Ver causa básica 2. ¿Qué dice en la 2? Un rango limitado de movimiento. Por el espacio. ¿Sí? ¿Qué más dice? La... no, a ver, me fui. Ya, la 3. Capacidad limitada para mantener posiciones del cuerpo. Ajá. A ver, nos vamos a otra, a la 7. Defecto de audición. Ajá. Y a las 5, falta de conocimiento. Ahí ustedes van descartando cuál. Al inicio de usar este formato, como que va a ser un poco, que va a demorar, ¿no? Pero luego va a ser más ágil. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya, en el internet le ponen así nada más. O creo que también le he enviado a ellos. O no sé, no recuerdo. Pero en internet le ponen y ahí te sale. Ya. Y si le pueden compartir con otras, compártanlo para que hagan bien su investigación y el accidente no vuelva a ocurrir.
¿Sí? ¿Ya? Y para cuando le vaya a editar, le ponga bien. Conforme. ¿Ya? A ver. Estamos en formatito, ¿no? Ya. Entonces acá teníamos una columnita de lo que es causas inmediatas y causas básicas. Entonces, aquí en la descripción de la medida correctiva, lo que yo tengo que encontrar es la medida correctiva para cada causa, para que se pueda eliminar. ¿Sí? Porque a veces no es tan... Todas las causas no están, o las medidas correctivas no están enlazadas a las causas. Por ejemplo, en un accidente decimos, yo ahí sí en los accidentes me tomo mi tiempo para auditar, porque dependiendo, y sobre todo elijo los más graves. ¿Ya? Habían identificado que estaban... Sí, pasa. Habían identificado porque había una pieza que llegaba en el año 2 o 3 veces, pero era una pieza bien pesadita, ¿no? Como, no sé, 50 kilos, más de 50 kilos. Entonces, esa pieza se cayó en las manos del trabajador y una fractura y todo eso, ¿no? Y en la causa habían indicado procedimiento de levantamiento incorrecto o algo así, ¿no? Y en la medida preventiva no había nada relacionado a eso. Y yo le dije, ya, le digo, mínimo hubieras considerado elaborar un procedimiento para ello, ¿no? Una capacitación. No, pero si eso llega 2 veces al año, ¿no? ¿Una inducción? No, una capacitación para eso específico. Para esa pieza. Porque aunque no llegue continuamente, como tenía unos detalles especiales, forma, entonces se necesitaba especificar, porque yo digo, viene una vez más, otra le va a pasar lo mismo, porque no tiene la forma adecuada de cómo ser. Pero la encargada, no, pero llega 2 veces al año, que yo no creo, que ya le digo, entonces le digo, mira, vamos a las dos a razonar juntas, ¿ya? Enséñame dónde está la pieza, todo, vamos a hacer como la reconstrucción. Y ahí prefiero quedarme un poco más hasta que ella entienda y eso mismo lo pueda aplicar para otros eventos, o sea, ese mismo criterio, ¿no? De prevención, ¿me entiende? Porque si ella no se da cuenta o él no se da cuenta de que de repente su criterio no está siendo adecuado, ahí va a ocurrir más accidentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, le digo, ya, así como les estoy explicando a ustedes, ¿no? Y tú crees entonces que es necesario, ya imagínate que ahorita ya llega esa pieza y ese trabajador que está aquí, le digo, va y lo hace. Entonces, conoce cómo hacerlo, ese detalle que me estás explicando, ¿no? ¿Hay mayor probabilidad de que sea accidente? Sí. Entonces necesitamos un procedimiento. Sí. Sí, pues ya ponlo. Digo, no lo considero. ¿No? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué me dice la 050? Hay otro punto que no está aquí. Es de que hay unos adjuntos, ¿no? ¿Qué adjuntos son? Las fotos. Sí, Ya. registros, ¿Qué más? Registros. las charlas. Ya, pero no, ¿qué nos dice la 050? Después nos vamos a lo que vamos a colocar. ¿Se acuerdan? Aquí hay un punto importantísimo,
Porque esto ya se convierte ya como una evidencia legal, si es que esto ya se va a una demanda, ¿no? Porque el trabajador podría, si no se siente satisfecho, seguro. Pero yo les aseguro de que si ustedes están trabajándolo bien, el trabajador no va a ser necesario, ¿no?, que haga eso. Como en muchos casos lo he visto. Pero si hubiese, esto se convierte ya en un documento técnico legal. ¿Ya? Y un punto importantísimo es el testimonio, adjuntar el testimonio del trabajador. ¿Ya? Porque él te puede echar abajo toda tu investigación. ¿Sí? Él tiene que estar de acuerdo, o mejor dicho, tienen que coincidir ambas versiones. ¿Ya? Si es que la investigación está siendo adecuada. ¿Ya? Ahora, hay probabilidad que ambas partes difieran, sí, pero por eso él tiene que, si es posible, él tiene que participar en la investigación. Y en cuanto se recupere, también, ¿no?, él dar fe que esto es cierto. ¿Sí? Sí, sí cambia su versión. ¿Qué sucede? Podría suceder, pero ahí como les digo, ¿no? Ustedes, lo que les recomiendo es de que sean aliados y que trabajen con honestidad y sinceridad, ¿no? Con el trabajador. Pero ahí no influye también mucho los testigos que estaban ahí presentes. También, pero eso es lo primero, porque ahí me iba. Luego hay testimonios de testigos, ¿ya? Entonces, el testigo también va a redactar. Ahora, si el trabajador dice lo contrario, los testigos coinciden contigo, si tienes fotos, por eso es importante las fotos en el momento, videos, entonces ya no se puede negar, ¿no? ¿Sí? Pero a mí, por ejemplo, no me gusta llegar mucho al tema de conflictos, ¿no? Simplemente sentarnos todos y coordinar, ¿no? Como yo le entrevistaba a un accidentado, yo preguntaba, yo solito, sí señorita, yo he sido, yo le he puesto mi dedo ahí. ¿Y por qué le has puesto? Le digo, es que era más rápido así, y yo no pensé que me iba a pasar algo. Pero le digo, pero no, el procedimiento dice que no, ya tengo un pedacito, se salió, ¿ya? Y él mismo puso su huellita y su firma, ¿no? ¿Ya? Entonces, y dice trabajar tranquilo. Ya señorita, ya, sí me han atendido, todo está, sí, ¿estás conforme con el ministerio? Sí, así. ¿Ya? Si va a haber esos casos, entonces por eso es mejor con los testigos y con él. Por eso, un punto importante es que ningún trabajo se realice solo, un trabajador solo. Uno, por el sentido de prevención, y el otro porque no vas a tener testigos de lo que pasó, ¿no? ¿Ya? O sea, ninguno solo por el sentido de prevención, ¿ya? Y eso, para juntar los testimonios se pone en descripción, ¿no? Todo en... No, o sea, es una hojita aparte, pones testimonio del accidentado, le pones su nombre, todo, que firme y que ponga su huellita, ¿ya? Su huellita de gatito. Ya. A ver, vamos a ver las normas. Cuando los accidentes son leves, digamos que todavía hay esa buena relación. ¿Cuándo ocurre ya más conflictos cuando el accidente fue grave? ¿Y cuándo es mortal? También viene la familia. Una consulta, si hay un accidente, digamos, una persona se cayó de unos 10 metros. Ajá. Y tiene sus, digamos, programadas terapias después ya del accidente. Claro. ¿Eso lo cubre quién? El mismo seguro. No, pero si el seguro no le reconoce a eso. No, sé sí, por qué. porque dice la rehabilitación. Y En el SCTR dice. Ajá. ¿Y esa rehabilitación tiene hasta un punto de fecha o es hasta que él se sienta recuperado? No, hasta que él se sienta recuperado. También sí es cierto, en el SCTR, como también yo lo he visto en varios casos, cuando sustentas la tabla de personas, cuando van a asegurarlos, también les preguntan cuánto es lo que son remunerados.
Entonces, Sí, hasta claro. donde yo sabía o tengo un entendimiento, cuando tú le pones a alguna de las personas, pones como si estuviera en sueldo básico y ya sucede en lugares diferentes. Ahí hay Entonces, un cuando tema. acierta la cobertura, yo sé muy bien que cuando estás en sueldo básico y te ingresan por 12 personas en un seguro, te cubre una cantidad, pero a diferencia pasar el accidente no te va a cubrir No, como no, si no. fuese un- No es así. Ahí ya nos vamos a otro punto. Apaguen las cámaras. Ya, eso sí, mira. Tú puedes declarar, o mejor dicho, si la señorita dijo, el monto que tú declares de cuánto gana un trabajador va a interferir no en la cobertura de salud, porque la cobertura de salud lo atiendes y lo atiendes hasta la rehabilitación, y eso es ley para cualquier asegurador. Donde va a interferir es en la pensión, si es que este trabajador ya no pudiera ejercer su labor. Ahí es donde va a afectar, porque te van a compensar económicamente de acuerdo al sueldo que declararon, ¿no? ¿Ya? Y ahí esa ya es tarea para ustedes, revisen cómo están declarados. ¿Ya? Claro, bueno, yo sí pediría, ¿no? O sea, ¿cuántos sueldos me estás declarando que yo estoy ganando, no? Porque de repente yo me voy a zona de alto riesgo, ¿no? Ya. Depende, pues, ¿no? Ya depende o sea, la empresa debería declarar los sueldos, ¿no? de cada trabajador. Ya. Ahora sí, enciendan las cámaras. Ya. Entonces, y ahí sí, les vuelvo a recalcar, revisen bien. No, pero eso se encarga el área de finanzas, contabilidad, contratar el seguro. No, revisen bien con quién están contratando los seguros, las coberturas de las actividades de las que están siendo cubiertas. ¿Ya? Porque en un caso habían contratado el seguro y decía para actividades de recolección, por ejemplo, de materiales. Y yo le digo, ¿y el transporte? Le digo así. ¿Y la descarga? ¿Y la administración de almacenes? ¿Y la esta? Uy, ¿verdad, no? Y entonces, un pequeño detalle que si hubiese ocurrido el accidente en el trayecto no lo hubiera coberturado. ¿Sí? Ustedes tienen que, como prevencionistas, tienen que entrar a revisar todo lo que esté relacionado a nuestra actividad de prevención. Si bien es cierto, tú no vas a contratar, pero sí revisa el contrato. Y incluso lo que yo hacía era reunirme con los brokers antes de, luego ya que ellos se encargan de pagar, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso es para verificar a todas las aseguradoras o cómo vamos a saber que No, por ejemplo, yo soy jefe ya de seguridad y salud de la empresa ABC, ¿ya? Tengo mis actividades de alto riesgo y lo que pido es una reunión con el broker o con, por ejemplo, tres aseguradoras, ¿ya? Y lo que me ofrecen, ¿no? Lo que me ofrecen en sus coberturas, en sus clínicas, atenciones, porque ahí incluso hay servicios, post-servicios, ¿no? Valores agregados como capacitaciones, monitoreos, eso, ¿no? Y reviso los contratos, ¿no? Yo defino el alcance. En mi caso, al menos cuando veo que hay un vacío, yo lo propongo, ¿no? Y yo le digo, no, el alcance debería ser este, ¿no? Para la cobertura, ¿ya? Y si me dan la potestad, yo también sugiero, digo, quisiera que nos atienda esto porque nos da estos beneficios adicionales, ¿no? Pero todas te van a dar las mismas coberturas por ley. Lo que va a diferenciar es un poco en el tiempo de atención, ¿no? No, es que esta empresa me brinda la póliza más rápido, ¿no? No, es que esta empresa me va a capacitar a mi trabajador, ¿no? O la comunicación es más fluida con el broker de repente. Tú necesitas, porque imagínate, alguien no le quieren atender y el broker te atiende después de 2 días, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sucede.
Una consulta, ¿qué pasa si el accidente ocurrió hace 2 días Ajá, y o sea, recién lo comunica. comunica? Perdiste ya tu seguro, ¿no? Tu cobertura, porque tiene que ser inmediata la comunicación. Por eso les dije ahí comunicación. Y hay una hoja, por ejemplo, de la póliza que te dan, ¿no? Una hoja para completar cuando llegas a una clínica. Ujú. Ese documento se descarga y de la misma página de la póliza que se adquiere, ¿verdad? Solicitud de atención. Ay, Ajá. ese siempre se tiene que presentar antes de... Sí. Ajá. Pero, por ejemplo, el trabajador está lejos, ¿no? Y no tiene esa póliza, no la tiene, no. Por eso está tu broker, ¿no? Ay. Sí, mi trabajador, yo llamo a la clínica, llamo al broker y se mueve. Eso tiene que ser rápido. Y el tema de valorización del accidente que toman, bueno, en este caso la aseguradora, como decir, no es un trabajo, no es un accidente por trabajo, sino es un accidente común, ¿no? O por otra actividad que no es relacionada a tu trabajo. No, eso lo define el encargado de la empresa. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hubo un tema, no me quieren atender, me dice, porque dicen, no registran, no ven. ¿Sí? Llamo al broker y le digo, sí, ha sido accidente de trabajo, son suficiente. Ahora, después que de las investigaciones salga que sí, que no, hay alguna duda o algo así, ya pues eso tendría que ser reembolsado. Pero bueno, en mi caso no he tenido eso. Todo ha sido probado, por eso tienes todas las evidencias, ¿no? Ya, y vamos a ver, eso por eso tiene que estar en su procedimiento de investigación, capacitarle a toditos los trabajadores, porque vienen después algunos, después de 2 días o 3 días, y pues, no, pero yo no sabía, te van a decir, ¿no? Ajá, que tenía que comunicar, ¿ya? Y en verdad, si tú no le has enseñado, pues no sabía, la tienen que cubrir. Ah, ya, si no, por ejemplo, si tú no le enseñas al trabajador que tiene que comunicar en el mismo momento que se accidentó, él después de 2 días te va a decir, me duele acá porque me caí hace 2 días. Y él te va a decir, pero yo no sabía que yo tenía que comunicar en ese mismo momento. Lo cual es verdad, pues, ¿no? Entonces, por eso es mejor que tu procedimiento detalles eso y también que lo capacites a toditos. Si en caso esa es la cliente le tiene una operación no ambulatoria, ¿quién corre el gasto? Ese es un tema, pues, ¿no? Ahí, ese es un tema, ahí ya se empieza este tema más complicado, ¿no? Apaga las cámaras. Pero normalmente, no he tenido el caso de que se haya tenido que operar, porque en ese momento, cuando eso ha sido algo grave, definitivamente ellos sabían porque no aguantan el dolor, ¿no? Generalmente es cuando es algo leve, ¿no? Que después de 2 días te dice, sí, me duele acá porque me caí allá. Ahora, ¿no sigue trabajando? No, tampoco, ¿no? Tiene que irse a atender, ¿no? Y ya eso normalmente tiene un seguro, ¿no? Tratar de hablar con el broker a ver si podría, ¿no? Pero a veces no lo aceptan. Claro, no aceptaron al chico que estaba ahí. Ajá. Y le dijeron que sí tenía que operarse la mano. ¿Ah, sí? Sí. Se le había hecho un nudo, no podía doblar los dedos. En ese caso tendrías que coordinar con el broker, ¿no? Bien, ¿cómo podrían hacer? Son casos especiales, ya que en ese momento se tendrían que conversar, ¿no? Y ver una solución, pero que el trabajador tiene que ser atendido y tiene que ser, ¿cómo te digo? Tiene que ser atendido, va a tener que ser atendido. ¿Quién va a cubrir? Ya eso va a ser ya un tema que van a tener que discutirlo, ¿no? Normalmente hay también un seguro de salud, ¿no? Pero luego el tema es si hubiera indemnización. Por eso es mejor que hagas tu procedimiento y comuniques no solamente en la charla de inducción, sino constantemente. Es un tema que yo tocaba normalmente en mi programa de capacitación, ¿no? Para evitar esos casos. Normalmente de que, por ejemplo, se cae alguien y dice, no, pero no me duele, no quiero ir. Dice, véalo. ¿Por qué? Porque a veces de una caída, claro. ¿no? En el momento no, a veces no siempre.
Ya. Este video no es un documento legal, no hace parte de la investigación del accidente y se realizó con fines estrictamente educativos para prevenir futuros accidentes. ...27 de mayo de 2010... ...3:50 p.m. La tarde del 27 de mayo se oscureció para Ecopetrol cuando 2 trabajadores contratistas perdieron su vida en el momento en el que se encontraban realizando la ejecución del mantenimiento del tanque 54002 en la batería Cretáceos en el campo Dina en el Huila. Ese día ingresaron al tanque 8 trabajadores para instalar unas láminas en el techo y dar cumplimiento al objetivo de la labor que era la recuperación de láminas del cuerpo superior, las cuales evidenciaban deformaciones. Para ello, se habían dispuesto 2 líneas de vida en el techo del tanque, una perimetral y otra diametral, a las cuales se debían asegurar los trabajadores mientras realizaran trabajos en el techo. 2 de ellos se disponían a mover una de las láminas y para ello venían arrastrándola con un lazo que la sujetaba. La carga de esta lámina superaba el peso para ellos 2, así que rápidamente entró un tercer trabajador a brindarles ayuda. En un momento dado, la lámina en que se encontraban parados 2 de ellos cedió y dado que no estaban asegurados con sus arneses a la línea de vida, cayeron al vacío, perdiendo la vida y ocasionando dolor a cada una de sus familias y amigos que hoy los extrañan. Antecedentes. 1 de marzo. Se emprenden las actividades de limpieza y reparación del techo del tanque con el nuevo contrato. 17 de marzo. Se inicia con el corte de láminas del techo que se debe cambiar. 29 de abril. Culminan el descenso de las láminas. 24 de mayo. Comienza el montaje de las láminas en el techo. 27 de mayo. 2 trabajadores caen al fondo del tanque y pierden su vida. ¿Qué pasó? El 27 de mayo a las 7 a.m. ingresó al tanque el equipo de trabajo conformado por soldadores y ayudantes técnicos para iniciar el proceso de alineación y punteada de las láminas del techo del tanque. Los trabajadores realizaron el permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro ATS. Recibieron la charla de seguridad e inspeccionaron los arneses y las líneas de vida en compañía de un supervisor, un inspector y un vigía HSE. Durante el día, los trabajos transcurrieron sin ninguna novedad. Para la ejecución de las actividades en el techo se habían conformado 3 frentes de trabajo. 2 de ellos estaban punteando con soldadura las láminas y el otro estaba acomodando y alineando las láminas en su sitio definitivo para que luego el soldador procediera a puntearlas. 3:40 p.m. 2 de los trabajadores se disponían a mover la lámina número 30, jalándola con un lazo atado a esta para poder posicionar las láminas 20 y 25 en un área del tanque cuyas láminas estaban sin asegurar. Otro de sus compañeros observó lo que estaban haciendo y al ver que necesitaban ayuda se acercó para apoyarlos, ubicándose junto a uno de ellos sobre la lámina 33A, quedando el tercero al otro extremo de la lámina apoyado con un pie en la lámina 27A y con el otro sobre la 33A. En esta posición, ninguno de los 3 trabajadores estaba asegurado a la línea de vida y la lámina 33A, en donde estaban parados, no estaba asegurada. Se encontraba suelta, apoyada sobre los soportes del tanque. Sin saberlo, el trabajador que se encontraba en la lámina 27A ejercía contrapeso con el pie que tenía en la lámina 33A, y cuando lo retiró, se generó un desequilibrio de fuerza sobre la lámina 33A, por lo que el peso de los otros 2 trabajadores hizo que la lámina se doblara levemente, que el vértice perdiera su soporte o su apoyo y se inclinara hacia el interior del tanque, ocasionando la caída al vacío de los 2 trabajadores, que se encontraban sobre ella desde una altura de 14,7 metros.
los 2 trabajadores fueron trasladados al hospital de Neiva. Allí, varios médicos lucharon e hicieron hasta lo imposible por salvarles la vida. Pero hacia las 4:10 p.m., uno de los trabajadores falleció. Y al día siguiente, en la mañana, y luego de varias intervenciones médicas, su compañero también murió. ¿Qué falló? Por una baja percepción del riesgo, el equipo ejecutor trabajó sobre el 60% de las láminas que no estaban aseguradas y se evidenció que algunos de estos trabajadores no estaban anclados a la línea de vida. Causas: actos subestándar, falta de asegurar. En el momento previo a la caída de los trabajadores accidentados, estos no se encontraban anclados a la línea de vida. Condiciones subestándar, protecciones y barreras inadecuadas, láminas sueltas y superpuestas. Se evidenció que aproximadamente el 60% de las láminas que están sobre el techo del tanque estaban sueltas y daban la falsa sensación de piso estable. Láminas sin punto de apoyo. La lámina 33A y algunas de las otras láminas que están sobre la estructura del tanque no estaban adecuadamente soportadas. Factores de trabajo. Motivación inadecuada. Se evidenció que el personal que laboraba contaba con certificación para trabajos en alturas. Igualmente, la firma contratista contaba con un sistema de gestión donde está establecido un programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento al personal. Asimismo, diariamente se realizaban las inspecciones preoperacionales de arnés, líneas de vida y equipos, reforzándose temas HSE mediante las charlas diarias previo al inicio del turno. Adicionalmente, dentro de la estructura organizativa para realizar el trabajo, se contaba con 3 profesionales HSE en sitio. Sin embargo, se evidenció que en algunos momentos durante el desarrollo de las actividades de alineación y punteo de las láminas del techo del tanque, algunos trabajadores estaban sin anclarse a la línea de vida con complacencia de equipo. Una lección para aprender. Siempre que se vaya a realizar el desmontaje y montaje de las láminas del techo de un tanque, se deben asegurar los procesos de planeación y ejecución, realizar un adecuado análisis de riesgo, asegurar que cada lámina que se encuentre en el techo esté debidamente asegurada y adecuadamente soportada. No puede haber láminas sueltas, porque estas se convierten en trampas para las personas por su inestabilidad, sensación de falso piso y por los riesgos asociados a los trabajos en altura. Los equipos de protección personal determinados para cada actividad se deben usar de manera obligatoria. Siempre que se realicen trabajos en altura, se debe contar con las líneas de vida y los arneses requeridos y revisar previamente el estado de los mismos. Casos como estos no se pueden repetir en Ecopetrol. Nuestro compromiso con la vida debe ser el que nos guíe a realizar con seguridad todas nuestras actividades. De esta manera, llegaremos sanos y salvos a casa siempre. Cuidarme y cuidarte es nuestro compromiso con la vida en Ecopetrol. Ecopetrol, energía para el futuro.